Bueno, y vamos a terminar con la tercera parte. Este, Espero que no se haya hecho mucho lío entre deuda de oxígeno y consumo. Cualquier cosa están abiertas las vías y los canales para que consulten. Y por última, esto creo que ya les va a servir más a los chicos de práctica hospitalaria 1, donde voy a tratar de mostrarle o de explicarle cómo es que se trabaja y por qué apuntamos al síndrome metabólico, eh, que es en general la patología más grande que tiene la gente con sobrepeso. El síndrome metabólico se caracteriza por tener varias, eh, varias condiciones asociadas. Las más importantes, hay dos corrientes, la más completa de toda, la americana, y estamos pensando que una persona que tiene un síndrome metabólico o que tiene síndrome metabólico está sufriendo de aumento del colesterol en sangre, aumento del perímetro en cintura, sobrepeso y hipertensión, resistencia a la insulina. Esto significa tanto insulinemia aumentada en ayunas como glucemia aumentada en ayunas. También significa aumento de triglicéridos. Eh, Fíjense que hay un montón de ítems, pero ustedes cuando accedan al Power van a encontrar 4 o 5, y según qué corriente o qué médico también puede decirle, dar el diagnóstico de SM, síndrome metabólico. Y eh, la estrategia de usar el HIIT se dio para lograr la adherencia, porque el mayor problema que tiene, sobre todo la población de la periferia, que accede a los centros de salud, a la atención gratuita en los centros de salud, tiene problemas con el horario y con el tiempo. No tienen mucho tiempo para dedicarse eh, a sí mismo, o como me dijeron muchas de las mujeres, vivimos para nuestra familia, no para nosotras. Entonces se le diseñó esta estrategia donde de entrenamiento neto tienen 21 minutos, y ese 21 minutos significa para ese paciente en promedio caminar 90 minutos. Se genera una deuda de oxígeno tan grande en 21 minutos que después el organismo tiene que estar trabajando con el metabolismo elevado, como decía en la parte 2, quemando grasa en reposo. Por eso fue la elección. Y también es por excelencia la elección del HIIT en gente que haga hipertrofia, fuerza máxima, porque acelera metabólicamente el organismo, tanto en lo que es el consumo de grasa como en la síntesis de proteína. Significa que si vos haces el HIIT y lo haces bien y comes bien, vas a aumentar la oportunidad de tener o más masa muscular magra o más fuerza. Bien, vamos a volver un poquito nada más a lo que es el MET. Le voy a leer un pedacito, simplemente para que vean cuál es la gran diferencia, de que muchos se pierden en eso. Déjenme buscarlo, lean conmigo. Fíjense este detalle, chicos y chicas. La prueba del esfuerzo permite estimar la capacidad de desarrollar un trabajo físico del atleta, del individuo. Esta capacidad de efectuar un determinado nivel de ejercicio, de la capacidad funcional, se mide como la máxima potencia que puede desarrollar el paciente y tiene un importante valor pronóstico en cuanto a la enfermedad cardíaca de base. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice la máxima potencia? La máxima potencia. ¿Por qué dice la máxima potencia? Porque es la máxima capacidad que vos tenés de procesar oxígeno por medio de las mitocondrias que tenés. ¿Sí? Por supuesto, este dato podría expresarse, y de hecho se hace así, en unidades físicas o en vatios. Esto es trabajo, básicamente. Sin embargo, se emplea más frecuentemente la unidad peculiar del metro. Es la medida que deriva del equivalente metabólico, en inglés, ¿no? Y es el consumo de oxígeno que hace una persona en reposo, ya lo habíamos visto. ¿Sí? Y si se dice de alguien que tiene una capacidad de 12 MET en el ejercicio máximo, se está expresando que es la capacidad de multiplicar por 12 su consumo de oxígeno basal. Esto ya lo habíamos visto. La mayor parte de las veces, acá viene el problema, no se suele medir el consumo de oxígeno, sino que se deduce aproximadamente a partir de la duración del ejercicio en un determinado protocolo. ¿Qué quiere decir esto?
que ustedes habrán visto que yo puse 3 a 3,5 mililitros por minuto, por kilo de peso por minuto de oxígeno de consumo. Generalmente cuando uno hace la ergometría y te da el resultado en METs, a vos no te ponen una máscara y te censan los gases que consumiste, ni los gases que exhalaste, sino que lo hacen por medio de un protocolo. Por eso es que muchas veces uno se confunde y dice, pero ¿cómo? Si yo fui, me hice la ergometría, me dan los METs, pero yo no sé cuántos mililitros de oxígeno inspiré. Significa que el protocolo que se utiliza, normalmente el protocolo de Bruce, ya tiene implicado el consumo estándar que tenemos en el organismo. ¿Sí? Por eso es que a veces uno se confunde. Por otro lado, le estoy diciendo que se utiliza entrenamiento de HIIT en personas con un síndrome metabólico y todos me dicen, no lo voy a reventar al paciente, no lo voy a reventar al atleta. Sí, lo puedo reventar. Por eso fue una de las cosas que más me costó explicar en todos los centros de salud, a todo el cuerpo médico, cuáles eran los detalles que nosotros teníamos para que el paciente no reviente o el atleta no reviente. Y ahora se los paso. Miren. Para poder entrenar a una persona que tiene el síndrome metabólico, yo preciso caminar por un lugar criterioso, ¿sí? Donde no me arriesgue a que tenga algún problema. Entonces, cuando pensamos en esos pacientes, lo primero que tenemos que considerar es si el paciente tiene medicación y la medicación para qué es. Entonces consideramos, ¿es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Sí? Estas dos condiciones son de control diario. Cada vez que el paciente asiste, uno tiene que hacer estas mediciones. La diabetes se lo hace por medio de la QCheck, que es simplemente una tirita reactiva que te dice cuánto nivel de azúcar en sangre tenés. Y obviamente la tensión arterial es medida con un tensiómetro. Se le puede agregar, según la calidad del servicio, la capacidad que tenga de entrenamiento, se le puede agregar acá un control por medio de la frecuencia cardíaca con un cardiotacómetro, que sería mucho más fácil que hacerlo a mano, y después saber a ciencia cierta la frecuencia respiratoria y cómo se modifica la frecuencia respiratoria mediante el ejercicio. ¿Sí? Esta frecuencia respiratoria también es censada por el paciente con una prueba subjetiva de esfuerzo, una tablita de esfuerzo subjetiva. Después se lo van a ver más adelante. Bueno, eso lo van a ver más adelante. Pero yo decía, tenemos que saber la medicación y a qué valores nosotros vamos a tratar de medir o de establecer para no tener riesgo. Y una de las cosas más importantes es la fórmula de Carbonell. La fórmula de Carbonell nos va a hablar de un porcentaje de intensidad que nosotros vamos a tener que calcular. Un techo y un piso. Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo quiero trabajar en el techo al 80% de consumo máximo de oxígeno y quiero trabajar en el piso al 70% del consumo máximo de oxígeno, yo digo que esta sería un área de trabajo segura. ¿Qué hago? Pongo un cardiotacómetro o le controlo la frecuencia cardíaca y cuando pasa el 80% de su frecuencia cardíaca acá, corto el trabajo. Lo corto para seguridad. Y si yo tengo y le mido la frecuencia cardíaca y está por debajo de 70, acá también lo corto porque no le está sirviendo la actividad. ¿Sí? Porque la actividad que yo quiero representar o que quiero entrenar al atleta se va a dar entre este piso y este techo. Y en este lugar tenemos que manejarnos nosotros en nuestro entrenamiento en los 21 minutos. Ojo, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. ¿Está?
Entonces vamos a deducir un poquito la frecuencia cardíaca. Si yo pienso en la frecuencia cardíaca, es un porcentaje de intensidad, voy a calcularle el 80%, quiero saber cuánta frecuencia cardíaca va a tener trabajando el 80%, y esto va a ser igual a la frecuencia cardíaca máxima, y esta frecuencia cardíaca máxima se saca de esta manera, es 220 menos la edad en caballeros y 226 menos la edad en mujeres. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un paciente que tiene 40 años, masculino, es 220 menos la edad. Entonces, frecuencia máxima sería 220 menos la edad, 40 años, masculino, menos la frecuencia cardíaca basal. Y esta frecuencia cardíaca basal, ¿cómo sale? Se toma a la mañana, es de medición matutina, en reposo. Ponele que la frecuencia basal sea, ejemplo, ¿no? 80 pulsaciones por minuto. Entonces acá vos vas y pones 80, cerrás paréntesis, y lo multiplicás por el porcentaje de intensidad que vos querés elaborar. ¿Cuál habíamos dicho? El 80%. ¿Sí? 80% es la intensidad. Más la frecuencia cardíaca basal de nuevo. ¿Cuál era? 80 pulsaciones por minuto. Usted hace la cuenta y acá le va a dar un número que va a ser el techo. Y luego sacamos la misma cuenta para los 70. Entonces, a 70% de intensidad va a ser igual. Otra vez. 220 menos los 40 años de edad menos los 80, que era la frecuencia cardíaca basal, por el nivel de intensidad, que en este caso va a ser 70 porque es el piso, más las pulsaciones que no han cambiado a nivel basal por minuto, y el resultado me va a dar el piso. Este techo es al 80, este piso es al 70%. Espero que se entendió. Ahora bien, ¿qué estoy trabajando? ¿Qué es el 70? ¿Qué es el 40? ¿Qué es el 50? ¿Qué porcentaje significa? Significa esto. Cuando yo trabajo entre el 50 y el 60, la carga es muy suave y el beneficio es ayuda y acelera la recuperación después de ejercicios más intensos. Podríamos pensar que este podría ser un regenerativo. Cuando trabajamos entre el 60 y el 70, los beneficios son incrementar el ritmo metabólico. Entre el 70 y el 80, aumenta la potencia aeróbica. Y fíjense que casualidad es lo que yo sugerí. Aumentar la potencia aeróbica. ¿Por qué el aumento? Porque tengo más mitocondrias. ¿Para qué me sirve? Para procesar más el oxígeno. ¿Para qué me sirve? Para quemar más grasa. Porque si yo me limito y no tengo potencia aeróbica, es decir, el pool mitocondrial es siempre el mismo, no tengo capacidad de metabolizar el oxígeno, la meseta que vimos en deuda de oxígeno, perdón, la meseta que vimos en consumo se mantiene y nunca aumenta. Entonces no tengo capacidad de generar ATP con el oxígeno, y si no tengo esa capacidad, no tengo capacidad para mover grasa, que es lo que yo quiero mover. Y llegado el punto de pensar un poquito más bioquímicamente, también de bajarle el azúcar en sangre, porque ustedes piensan que ese paciente va a estar controlado y si tiene glicemia elevada, va a estar en 100, 120, 130 miligramos por decilitro de glicemia. Cuando termine la actividad, ese nivel tiene que haber bajado, aunque sea un poquito. ¿Sí? Estos, chicos, son los porcentajes que yo tengo que trabajar según Carbonen para estar en seguridad. Vuelvo a esta imagen. Si voy a trabajar acá con seguridad y voy a trabajar acá con seguridad, este rango de seguridad, ¿cómo lo haría? Le doy una actividad, una carga, por ejemplo, 40 segundos de actividad. Ustedes van a ver los videos después de ejemplo. Y cuando termina, tomo las pulsaciones. ¿Bien? Si las pulsaciones están dentro de lo que yo calculé,
va bien. Si las pulsaciones se me fueron arriba de la frecuencia máxima de trabajo, me zarpé con el trabajo. Y si las pulsaciones están por debajo, ¿sí? El trabajo que yo le di es extremadamente suave, no le sirve para trabajar esa cualidad. ¿Está? Entonces, repasando un poco, yo puedo tener al paciente entrenándolo, haciendo entrenamientos intervalados de alta intensidad que duran 21 minutos, algunos duran 25, y mientras yo lo trabaje con esa frecuencia mínima y máxima, voy a estar seguro que el paciente no va a sufrir ningún daño. ¿Le controlo algo más, aparte de la frecuencia cardíaca? Sí, le controlo la tensión arterial. Pero recuerden, son pacientes que van a estar medicados, o sea que va a ser muy difícil, si el paciente respeta la medicación, que haya modificación en sus valores de presión arterial. Repasemos un poco cuál es la presión arterial normal, lo hago acá. La normal da 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. Este es el famoso 12-8, donde el paciente tiene que estar en todo el trabajo en 12-8. ¿Se puede aumentar, profe? Sí, se puede aumentar. Ustedes pueden ver que a lo mejor desarrollando el trabajo se va a 13-9, pero no más que esto, porque este sería el borderline. Ese es el momento donde el paciente, si sigue incrementando la presión arterial, lo estamos poniendo en riesgo. ¿Está? Espero que le haya servido. Cualquier cosa, se comunica conmigo. Como un primer acercamiento, yo se lo voy a dejar a los chicos de práctica 1, como un primer acercamiento, es bastante completo. Me falta ahora diseñarle, para darle algún ejemplo, un circuito de entrenamiento de HIIT, y me gustaría agregarle algunas consideraciones más de laboratorio. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Cualquier duda, ya saben, me avisan.